Muy bien. Bien, chicos, el día de hoy vamos a desarrollar en nuestra segunda semana acerca de la antropogénesis y la comunidad primitiva en el mundo. Nuestra historia, para poder, digamos, entenderla y comprenderla como corresponde, debemos utilizar la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice, pues, que existen evidencias por el cual tenemos, en este caso, una serie de datos importantes que nos demuestran que el ser humano ha pasado por una serie de procesos, cambios muy importantes, biológicos, psicológicos, y esos cambios se resume en lo que es la antropogénesis, que ahora justamente voy a mencionar a continuación. No sé si ustedes pueden ver mi pantalla ahí, chicos. A ver, vamos a ver acá. Un momentito. Sí se observa, profesor. Sí, ah, ya. Entonces voy a cambiar ahora a la siguiente diapositiva para que me indiquen. Muchas gracias. Un momentito, a ver. Ya. ¿Cuáles son aquí los objetivos? Comprender pues los factores que determinan la evolución humana, analizar las primeras etapas de la historia del hombre primitivo en este caso, ¿no? Pueden ver ahí los objetivos, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, muy bien, muchas gracias, Milka, muy amable. Perfecto, muy bien. Ok, muchas gracias, Sumi, muy amable. Perfecto. Entonces, empecemos, jóvenes, con el concepto de antropogénesis. Bueno, la antropogénesis es aquella ciencia que nos trata de explicar el desarrollo y evolución del ser humano. Eso es lo que debemos siempre recordarlo. ¿De acuerdo? Aquí hay un texto que me gustaría mencionarles, básicamente a cual, pues, en pocas palabras, ¿qué entendemos por antropogénesis? ¿No? En la siguiente imagen también creo que está destacada aquí, ahí está, ¿no? Miren, observen ahí el concepto, ¿no? Es el estudio científico sobre el origen del ser humano, en la cual, pues, se basa en una investigación de la paleoantropología, en la cual una de estas evidencias pues tiene que ver con la genética, los restos fósiles que han sido encontrados principalmente en África, en el sur de África, ¿correcto? Y que ahí estuvieron pues viviendo hace millones y millones de años, ¿no? Ahí, por ejemplo, observen una serie de homínidos muy semejantes a nosotros que también se desplazaban, como, no, como actualmente lo hacen los seres humanos, y sin duda pues hay una similitud, ¿verdad? Cada uno de ellos llegaron a vivir en un determinado momento y en su mayoría estos restos fósiles estuvieron en el África. Recuerden que la cuna de la humanidad es África, ¿de acuerdo? No se vayan a olvidar nunca de eso, ¿sí? Muy bien, perfecto. Vamos entonces a continuar. Vamos a ver. Hay que unirse nuevamente en la sala. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Ya está, muy bien. ¿Qué plantea la teoría evolucionista? Recuerden que desde hace mucho, mucho tiempo atrás, jóvenes, sobre todo antes que las ciencias se desarrollasen, todo lo que había sido creado o todo lo que existía en el mundo, e incluso el ser humano, se le atribuía pues a Dios. Principalmente pues las religiones como el cristianismo, el judaísmo, entre otros, tenían la postura de la creación. Por eso es que la teoría del cristianismo tuvo mucha fuerza, pero cuando las ciencias empezaron a ir desarrollándose, sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX, esta postura cambia. Muchos van a estar de acuerdo con lo que se conoce como la evolución.
Profesor, ¿y qué es la evolución? Bueno, son cambios que se dan tanto en el aspecto biológico, psicológico, de manera gradual, en muchos casos violento tal vez, pero que permiten pues una serie de transformaciones importantes en todos los seres vivos. Como menciono aquí en la pantalla, dice pues toda la naturaleza evoluciona. Los astros, los virus, la sociedad humana e incluso el pensamiento, ¿no? Del pensamiento simple, sencillo, llegamos a tener pues un pensamiento complejo, abstracto, ¿no? Por ejemplo, las estrellas como el Sol, ¿no? Se transforman, llegan a tener un crecimiento y empiezan luego a decaer hasta explotar, como el caso pues de nuestra estrella que es el Sol, ¿no? Entonces, desde los elementos más pequeños como los organismos unicelulares hasta los seres más complejos como nosotros, por ejemplo, llegamos obviamente a tener un cierto desarrollo evolutivo. Eso es muy importante. Gracias pues a la ciencia que ha ido creciendo en los últimos siglos, nos demuestran que la evolución se ha ido dando o que se ha dado en todos los seres vivos, ¿correcto? En todos aquellos organismos que llegaron aquí hace millones y millones o de miles de millones de años. Eso es importante siempre recordar, ¿no? Entonces, la teoría evolucionista es la que se va a imponer más en los últimos años por las evidencias que nos da. Vamos a ver aquí, un ratito. Ya está. Por ejemplo, uno de los principales pioneros o los padres de la evolución es este personaje. ¿Quién sería este personaje? A ver, es muy conocido, jóvenes. A ver, díganme usted por ahí. ¿Quién sería ese personaje? A ver. Darwin, Charles Darwin, Darwin. correcto. Muy bien, Liz, excelente, ¿no? Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin sin duda fue un ícono muy importante en su época, sobre todo porque recuerden que aún todavía pues muchos mantenían el tema del creacionismo y las ciencias, sobre todo en las ciencias sociales, no se había desarrollado como tal. Pero Charles Darwin, a través de su trabajo, e incluso él tiene un libro muy famoso, El origen de las especies, mm, él sustenta de que todos los seres vivos hemos pasado por un proceso evolutivo. Él tiene tres importantes postulados. Una de ellas habla, pues, como padre del evolucionismo, obviamente él sustenta su teoría que todo ser humano o todo ser vivo surge a través de la evolución, pero una de sus posturas muy importantes es sin duda la selección natural. Profesor, ¿y qué es la selección natural? Bueno, él menciona pues de que aquellas especies que son capaces de adaptarse y soportar los rigurosos situaciones que están en su entorno, en su ambiente, y logran sobrevivir, hace pues que continúe la especie. ¿Y qué pasa, profesor, si aquellos no se adaptan? Simplemente pues la naturaleza los selecciona y los extingue, ¿no? Por eso que él también habla mucho de la adaptabilidad, ¿no? Otra postura importante era pues lo que te mencioné, ¿no? Aparte de la selección natural era la adaptabilidad, ¿no? Aquellas especies que puedan adaptarse a su entorno, ¿no? Frente a situaciones complejas y que han podido continuar desenvolviéndose a pesar de las dificultades, continuar y así mantener a la especie, como lo que ocurrió con los seres humanos. Nosotros hemos pasado por una serie de situaciones muy complicadas y felizmente hemos ido superando, nos hemos ido adaptando a un entorno hostil hasta pues lograr todavía superar algo que otras especies no pudieron hacer. Pero eso no significa pues que seamos una especie eterna, va a haber un momento en la cual no podamos continuar con esa adaptación, ¿no? Toda especie pues no ha sido permanente, ¿no? Ha ido cambiando, ha ido evolucionando y han ido extinguiéndose algunas de ellas.
Y la otra, pues, sin duda tiene que ver mucho con la supervivencia del más apto, ¿no? Pero ¿gracias a qué? Gracias a la variabilidad, ¿no? Que se da obviamente a través de millones de años. ¿Y cuál es esa variabilidad? Que algo que Darwin no lo pudo demostrar. Bueno, el tema de la variabilidad genética, porque ahora se habla mucho el tema de la genética y también de las mutaciones que se dan, ¿no? Como consecuencia de los genes, ¿no? Algo que, repito, Darwin sin duda no ha podido lograr explicarlo en su momento, porque lamentablemente, pues, en esa época todavía, pues, se conocía muy poco el tema de la genética y la mutación. Hay obviamente otros investigadores que son partidarios de Darwin, a la cual llaman justamente el neodarwinismo, donde justamente incluyen lo que es la genética y las mutaciones, ¿correcto? Entonces, a eso también se le conoce como teoría sintética, si no me recuerdo, ¿no? De un investigador llamado Dobzhansky. Habla pues de la genética y de la mutación. Ahora, mucho ya, profesor, deme un ejemplo con respecto a lo que opina usted sobre Darwin. Claro que sí. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es lo que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Nosotros estamos preparándonos para poder, digamos, postular y poder ingresar a la universidad, pero no somos los únicos, ¿no? Hay muchos que van a ir postulando. Bueno, la manera para poder, obviamente, ingresar es estudiar constantemente, ir preparándose frente a una situación que de hecho va a ser muy complicada. ¿Qué pasaría si no nos preparásemos? ¿Qué pasaría si de repente, digamos, ya, el examen de aquí a unos meses me voy a preparar en las últimas semanas? ¿Quiénes más tienen posibilidades, chicos, de poder ingresar? ¿Aquellos que se preparan o aquellos que prefieren decir, mejor lo dejo para la suerte? Los que se preparan, profesor. Los que se preparan, ¿verdad? Correcto, muy bien, Angeli. Tienen más posibilidades, correcto. Y eso es lo que siempre hacemos en nuestras vidas, no solamente para ingresar, sino para poder, digamos, hacer un trabajo, para poder ser parte de una sociedad o ser admitidos ante ella. Entonces siempre estamos en constante competencia. Claro, y ese trae como consecuencias, como dice compañera, los sacrificios, ¿no? Las salidas con los amigos, ¿no? Claro. O sea, siempre, como dicen en economía, costo-beneficio, ¿no? Entonces, es un gran sacrificio, pero que a la larga va a tener una gran recompensa. Eso es correcto lo que dicen. Entonces, en ese aspecto Darwin le atinó. Ahora, si bien es cierto, en los últimos años ha habido ciertos... ¿qué tal? ¿Cómo está, Selva? Buenas tardes. Si bien es cierto, como mencioné, hay algunos que no están de acuerdo con la postura de Darwin y tienen su sustento. Por ejemplo, se han encontrado algunas especies que, a pesar de estar bien adaptadas, no han logrado sobrevivir. Muy bien. Pero eso no indica, pues, de que la postura de Darwin no sea correcta, ¿no? Darwin tiene muchas cosas positivas que nos han ayudado a entender bastante el desarrollo y proceso de la evolución de las especies, en especial la del ser humano. Entonces, no te olvides de Darwin, ¿no? Selección natural, adaptabilidad y sobrevivencia, y en ese caso la variabilidad, ¿no? ¿Qué habla con respecto a Darwin sobre la sobrepoblación? Bueno, él menciona pues que existen muchas personas dentro de una misma especie, ¿no? Y los recursos son pues en este caso limitados. Pero ¿cómo son nuestras necesidades? Infinitas. Entonces ahí empieza pues una competencia, ¿no? Entre ellas justamente por obtener esos recursos. Y los seres humanos en este caso, ¿qué recursos son vitales para nosotros? La alimentación, la carne, el agua, todo aquello que nos ofrece la naturaleza. Entonces, interesante la postura de Darwin que nos ayuda a entender bastante cómo se ha ido dando la evolución en nuestra sociedad. Bien, vamos a continuar. Por ahí Angel me pregunta, de alguna manera pues siempre estaremos en sobrepoblación. Bueno, la sobrepoblación en este caso
Dependiendo en qué sectores o en qué regiones, ¿no? Sabemos que hay una población considerable en África, en Asia, en América Latina. Hay quienes sostienen de que para mejorar la situación de la humanidad hay que reducir la población y se han dado pues políticas importantes, ¿no? Políticas de Estado sobre ese asunto, ¿no? En décadas anteriores. Ya viene por el tema de la planificación familiar, ¿no? Que es una política de Estado que ya se viene dando de mucho tiempo atrás, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? De tratar de controlar a la población. Y en este caso se da pues a través de la planificación familiar. Pero hay países donde también pues la tasa demográfica es baja, como el caso de Suecia, por ejemplo, donde la mayoría de la población pues es una población vieja, ¿no? No es como el caso de América Latina, donde la población es relativamente joven. En fin, claro, correcto. Muy bien, vamos a continuar. Este personaje es muy importante también porque nos va a ayudar a entender cómo es que el ser humano se separa completamente del resto de los seres vivos. Y ese es un personaje muy, muy, muy conocido, ¿no? De origen alemán, amigo de Karl Marx. Nos referimos pues a Federico Engels. Él tiene una obra muy, 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 muy bonita que incluso lo pueden descargar por internet, llamada pues El papel del trabajo en la transformación del hombre, eh, que es muy, muy interesante. Él, por ejemplo, menciona de que el trabajo fue fundamental para que el hombre pueda crear. Pero no hablo de un trabajo común, hablo de un trabajo en conjunto, ¿no? Al cual habla pues el trabajo colectivo. Él menciona que pues para sobrevivir pues el ser humano tiene rasgos rasgos hasta ciento, menciona, dice, imponentes, ¿no? Físicamente pues el ser humano es muy frágil y tiene una visión limitada, oído muy débil, en fin. Claro, por ejemplo, para los animales, para defenderse, en el caso del perro, por ejemplo, ¿qué utiliza el perro para poder defender o atacar? ¿No? ¿Qué parte de su cuerpo utiliza? A ver. El hocico. Claro, ¿no? Los colmillos, hocico. El gato, ¿qué utiliza? Las garras, ¿verdad? Muy bien. El ser humano, para defenderse, no tiene pues un hocico grande como el perro, ni garras o uñas como el gato. Tampoco es un ser muy veloz, ¿verdad? El hombre más veloz del mundo es un jamaiquino, Usain Bolt, me parece, que en 100 metros plano creo que recorre 8.5, pero hay animales como la gacela o el guepardo que son mucho más veloces. El ser humano, por ejemplo, tarda en caminar entre 8, un año y medio aproximadamente, y depende bastante, ¿no? de la familia. Es un ser indefenso. Mientras que hay otros animales que ni bien nacen ya están caminando. Pero hay algo que la naturaleza nos ha dotado, pues. ¿Y cuál es? La inteligencia, la capacidad de poder trabajar, construir, elaborar extensiones que no son de nuestro cuerpo, pero que las creamos para justamente poder realizar nuestras diversas actividades. Ah, profesor, es cierto, ¿no? Sí, pues el ser humano no tendrá, pues como te mencioné hace poco, un hocico grande, con unas garras, un colmillo, pero gracias al papel de trabajo que hemos podido transformar con nuestras manos, hemos podido fabricar herramientas de defensa o de ataque que sin duda son letales, ¿no? Desde la lanza hasta una bomba atómica, ¿no? Imagínense pues, todo ese proceso que hemos hecho, ¿no? Hemos creado pues armas cada vez más letales. No somos veloces como la gacela, el guepardo, pero podemos construir, fabricar una nave que pueda sobrepasar la velocidad del sonido. Son extensiones. Pero ¿saben de algo que no nos ha dotado la naturaleza a los seres humanos? ¿Saben cuál es algo que la naturaleza ha obviado, chicos? Es la empatía. Aún todavía los seres humanos no nos comprendemos a nosotros mismos. Miren, pese a que ha pasado millones y millones de años de evolución, hemos incluso llegado a alcanzar hasta las estrellas. Pero algo que no hemos podido lograr alcanzar o conquistar es
nuestro interior, ¿no? El ser humano sigue siendo violento consigo mismo, con sus semejantes, en fin. Bueno, cosas pues que a veces pues no todo lo podemos conseguir, ¿verdad? En fin. Lo cierto, jóvenes, es que Engels habla de que el trabajo ha sido un factor fundamental en la evolución, ¿no? ¿Gracias a qué? Pues gracias al trabajo, pues el hombre ha podido ser creativo y esa creatividad ha permitido pues un mayor desarrollo cerebral, junto con la alimentación que ha ido recibiendo, pues ha sido capaz de tener un pensamiento mucho más complejo y poder utilizar ese pensamiento para su propio beneficio, ¿no? Entonces, pero hablo del trabajo colectivo, ¿no? No del trabajo individual, porque el trabajo colectivo es muy importante, porque al trabajar en equipo permite qué cosa, la interacción, lo que conocemos también como socialización, que de hecho pues es fundamental, ¿no? Entenderlo. Muy bien. Aquí, por ejemplo, vemos un poco acerca de el árbol filogenético del ser humano, ¿no? Darwin, por ejemplo, siempre mencionó de que entre el hombre y el mono pues había un ser común. Lamentablemente pues hubo una mala interpretación sobre su testimonio, sobre sus ideas y lo trataron siempre de desprestigiar, ¿no? Pero miren, ¿ah? Los parientes más cercanos son los chimpancés y los gorilas, ¿no? Por ejemplo, entre humanos y chimpancés compartimos pues el 98,8% de nuestro ADN. Imagínense, ¿no? Con eso vuelvo a repetir, no es que los chimpancés, los monos, pues sean nuestros parientes, no. Hay una relación ahí, ¿no? Una relación. Cuando hablo de parientes me refiero pues a los grupos de seres vivos en la cual también encajamos o pertenecemos o somos parte de ella, ¿no? Pero todos ellos partimos de qué? De una evolución. Claro, no distinto de semejanza que parientes, por supuesto, ¿no? Sino que lamentablemente a veces no utilizamos las palabras adecuadas y existe esa confusión. De hecho, pues nosotros pertenecemos al orden de los primates, o sea, tenemos que tener una categoría. Para empezar, somos mamíferos. ¿Pertenecemos a qué orden? Orden de los primates. Dice, ¿por qué ven a los monos en los zoológicos y no evolucionan? Porque hay un detalle, ¿no?, muy importante. Hay un grupo que sí lo llegó a hacer hace millones de años atrás. Además, recuerdan que cómo van a poder evolucionar si están obviamente encerrados ahí en ese zoológico. Justamente hace más de 8 o 10 millones de años atrás, un grupo de primates tuvo que salir del bosque, de las zonas, de las zonas arbolarias. Tuvo que quedarse en el suelo para sobrevivir, tuvo que obviamente empezar a erguirse. Pero eso no fue pues de la noche a la mañana, fue un proceso de millones y millones de años más, en la cual ese proceso llamado bipedación, que es el hecho de desplazarse sobre dos pies, terminó pues con el Homo sapiens, en este caso con nosotros. Pero hay un órgano que aún todavía, muchachos, sigue todavía evolucionando. ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea ese órgano que todavía sigue evolucionando? ¿El cerebro? El cerebro. Muy bien, Liz, excelente. El cerebro. ¿Qué, profesor? ¿El cerebro sigue evolucionando? Por supuesto. Y cada vez nuestro cerebro va a ser más grande, ¿no? Pregunta, si nuestro cerebro es más grande cada vez más, ¿qué va a pasar con nuestro cráneo? Va a tener que adaptarse a ese cerebro grande, ¿sí o no? Que va creciendo, claro. Actualmente nuestro cerebro más o menos es de 1500 centímetros cúbicos, me parece. Pero esos homínidos que ves ahí, su cerebro era pues entre 400 y 500 metros, 500 centímetros cúbicos, ¿no?, chiquitito. Pero esto ha ido obviamente cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Siempre tratar de buscar las evidencias necesarias, los datos, qué lo dice la ciencia biológica, que nos va a ayudar a entender mejor un poco acerca de los cambios, ¿no?, que han tenido todos los seres vivos, en especial el ser humano, ¿no?
Pero muy buena esa pregunta, ¿no? Porque lo que mencionaban, ¿no? Profesor, ¿y por qué los monos de hoteles no evolucionan? Ah, por las razones justamente que te mencioné. Justamente vamos hoy día a ver cuáles son esos factores que permitieron, pues, la transformación, en este caso, del hombre, ¿no? Cómo el hombre se ha ido transformando hasta llegar, pues, a ser ese ser complejo que lo es ahora, ¿no? Vamos a ver eso. Por supuesto que sí. Muy bien. Vamos a ver acá. A ver, vamos a ver acá al primer homínido, que obviamente no tiene nada que ver con los siguientes homínidos que vamos a mencionar. En realidad, pues, este es el género Australopithecus. Nosotros pertenecemos al género Homo. Este es un género Australopithecus, ¿correcto? En la cual pues hay diversas especies de Australopithecus. Está pues el Afarensis, el Anamensis, el Robustus, africanus, cada uno con sus propias características. Tal vez el Australopithecus más famoso es una dama, a la cual lo bautizaron con el nombre de Lucy. Es una Australopithecus afarensis, que es sus restos han sido encontrados justamente en el sur de África y están pues al lado izquierdo de su pantalla, ¿no? ¿De acuerdo? Ven ahí su esqueleto, ¿no? Y se supone que este personaje existió pues hace más de 3 millones de años aproximadamente, ¿no? Y hay varios ejemplares, como te mencioné, el Anamensis, Afarensis, Africanus, Robustus, Ardipithecus. Ellos mayormente, la mayoría de estas especies consumían vegetales, eran bípedos como nosotros. Claro, su desplazamiento era muy tosco, no era como el nuestro, pero eran seres que podían desplazarse obviamente sobre sus dos patas, ¿no? Ahí pueden ustedes ver ahí, apreciar. Y sus cerebros, más o menos, tiene un aproximado, o el cráneo que ellos tienen para que alberga el cerebro, tiene pues entre 400 y 500 centímetros cúbicos. Y un dato importante, chicos, porque te pueden preguntar en el examen, hasta el momento no hay evidencias que demuestren que ellos fabricaban sus herramientas, mayormente hechas de piedra. O sea, no hay evidencias. Si utilizaban una piedra o una rama, era obviamente para defenderse, pero no elaboraban algo de manera consciente para un uso, en este caso, un uso mm, para su defensa o ataque, en fin, no tenían esa capacidad, ¿no? Ahora, este ser no se adaptó a su entorno y desapareció. Y más bien, quien surge luego de la desaparición del Australopithecus es el género Homo. En este caso hablamos del Homo habilis, que ahora vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esto es muy importante mencionar al Australopithecus. Profe, ¿qué significa Australopithecus? Austral viene del sur, ¿no? Pithecus, mono antiguo, ¿no? O sea, significa monos antiguos del sur. ¿Del sur de qué? Del continente africano. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta cuando de repente nos puedan preguntar acerca pues del Australopithecus. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. Si hay alguna pregunta, pues me escriben en el chat para poder yo responder a sus inquietudes, ¿sí? Muy bien. Continuamos entonces, chicos. Ajá, acá están los género Homo, aquellos que se parecen bastante a nosotros. En primer lugar, pues tenemos al Homo habilis. Profesor, ¿por qué le llaman Homo habilis? A ver, habilis, ¿por qué creen que sea? A ver, porque fue qué cosa? Un ser Hábil. Habilidoso. habilidoso, ¿no? Habilidoso, hábil, ¿no? Capaz, ¿no? Muy bien, claro. Se le llama Homo habilis porque fue el primero, y se le reconoce como tal, en fabricar sus herramientas, obviamente hechas de piedra. ¿Con qué utilidad? Para defenderse, para atacar, ¿Y ¿no? era para casa también, profesor? ¿O solo para Claro, defender? para ir a cazar, pero cazaba obviamente animales mucho más pequeños que él, porque el Homo habilis pues era muy pequeñito, ¿no? Un metro 60, bueno, un metro 53, 60, etcétera. No era muy alto, Ah, promedio, me ¿no? di igual que yo. No, claro, en ese aspecto sí tienen esa estatura. Pero miren, su capacidad craneana era 800 centímetros cúbicos. En cambio, el nuestro es de 1500. O sea, nosotros somos recontra superados a ellos, pues, sin duda, ¿no? Así por ese lado no se deben preocupar.
Y este ser siempre habitó en África, ¿no? Ahí está, ¿no? Nuestro amigo el Homo habilis. Más o menos llegó a aparecer, pues, entre 1.000.000 a 1.500.000 años aproximadamente. Profesor, ¿y el Homo habilis era una persona que tenía conciencia? ¿Sus emociones cómo eran? ¿Eran similares a las nuestras? No. Debido pues a su capacidad craneal, sus emociones, su conciencia eran muy pocas, ¿no? Mayormente pues era el instinto que le impulsaba a realizar ciertas acciones. Lamentablemente nuestro Homo habilis tampoco logró adaptarse, con el tiempo también desaparece, dando paso pues a un nuevo ser, el Homo erectus. Y se le llama erectus porque su posición es mucho más erguida que la anterior, como es el caso del Homo habilis. Lo interesante es que su capacidad craneana, chicos, es mayor, 1.000 centímetros cúbicos aproximadamente. Y un dato fundamental que te van a preguntar en cualquier examen de admisión: es el primer género Homo en salir fuera de África. Incluso llegó pues a la isla Java y también se presume que llegó a Asia. Justamente de ahí provienen otras dos subespecies de Homo erectus, ¿no? Que es el Sinanthropus y el Pithecanthropus. E incluso se habla de otro Homo erectus que viaja a Europa, la cual pues se va a llamar con el paso del tiempo Homo ergaster, ¿no? En fin, lo cierto es que el Homo erectus, aparte de salir fuera de África, logró conocer o al menos usar el fuego. Pregunta: ¿por qué era importante el uso del fuego para ellos? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Para cocinar sus alimentos de carnes, así. Claro, ¿no? Recuerden que los alimentos cocidos no solamente se ingieren mejor en nuestro organismo, sino que ayuda pues al crecimiento corporal y del cerebro mismo. Nosotros nos hemos ido adaptando a comer o alimentarnos de Nutrientes. carne, así es, de carne cocida, ¿no? En la cual las proteínas se ingieren mejor. Tanto así pues que en nuestros dientes tenemos pues los molares, ¿no? Que es para poder comer carne, ¿no? Por ahí de repente algunos dicen: no, pero eso yo soy vegetariano. Sí, pero el ser humano no puede solamente vivir de vegetales, ¿no? También tiene que consumir carne, ¿no? Por la proteína misma que te pueda ofrecer. Y el Homo erectus, pues, cocinaba sus alimentos gracias a que llegó a utilizar más el fuego. No digo descubrió porque no fue un descubrimiento como tal. Aparte se sabe que también otros seres pudieron haber utilizado el fuego, solamente que el Homo erectus lo usó mucho más seguido. Pero aparte de cocinar sus alimentos, el fuego también lo utilizaban para defenderse de las grandes bestias, porque ellos, muchos de ellos habitaban pues en las cavernas y necesitaban el fuego también pues no solamente para poder ver de noche, sino también espantar pues a las bestias que habían ahí. He ahí la importancia pues del Homo erectus. Pero pese a esos atributos, nuestro amigo también desaparece, no se adaptó más. Y hace unos 350.000 años apareció otro ser, que también surge en África, pero luego también se desplaza a otras regiones, especialmente en Europa. Justamente sus restos se encontraron ahí en un valle de Neander, en Alemania, y en honor a ese sitio lo llamaron pues el Homo neanderthalensis. Antes se le llamó ahí Homo sapiens, ¿no? Pero actualmente se le conoce solamente con el nombre de Homo neanderthalensis o neandertal, ¿no? Un bípedo incluso casi del tamaño de nuestro cráneo. Por lo tanto, se presume que tenía un cerebro similar al nuestro. Estamos hablando de 1.500 centímetros cúbicos. Y abarcó, pues, repito, en África, Europa, Asia, entre otros. Ahora, a diferencia del Erectus, el Homo neanderthalensis era un poquito más bajo, más robusto, más corpulento, y tenía lo que se conoce como un lenguaje articulado, jóvenes. Profesor, ¿y qué es un lenguaje articulado? Que tenía la capacidad de hablar. Podía emitir pues diversos tipos de sonidos muy similares a la que los seres humanos actualmente hacemos. ¿Qué, profesor? ¿Y el Erectus, el Homo habilis, no se comunicaban como nosotros? No. Ellos emitían sonidos onomatopéyicos, o sea, mayormente gritos. Y este neanderthalensis, aparte de tener un lenguaje articulado,
fue el primero en enterrar a sus muertos, chicos. Eso nos indica que tuvieron un pensamiento bien complejo, donde sus emociones, sus sentimientos, su pensamiento era casi similar al nuestro. ¿Por qué? Porque quien entierra a sus muertos es ¿por qué? Es porque busca, en este caso, darle un final feliz a esta persona que ya no está más consigo, más con ello, o con la persona. Es una forma de atribuirle un descanso, porque incluso se supone, debido a ese pensamiento complejo que tiene, tal vez que tenga una visión acerca de lo que es más allá de la muerte. Estamos entrando pues a un pensamiento casi mágico religioso que van a tener ellos, que si bien es cierto, no van a lograr ese crecimiento como sí lo vamos a hacer nosotros, la siguiente especie que existe, que es el Homo sapiens, pero es un gran avance en su ser, pues, que se emociona, que se entristece. Entonces, eso es algo importante, reconocer al Homo neanderthalensis. Lamentablemente, pues, no pudo con nuestro antepasado, con el Homo sapiens, en la cual se interrumpió en su ecosistema y lo extinguió. Y el Homo sapiens somos nosotros. Somos aquellos que elaboramos diversos dibujos, tanto en la cueva, hacemos también arte mobiliario, es decir, arte a través de estatuillas. Nuestras armas de cacería eran superiores a la del neanderthalensis, como era el arco y la flecha, por ejemplo. Es un ser que pobló todos los continentes y que ya el proceso de bipedación ya había terminado con él. No te olvides, el Homo sapiens es nuestro antepasado. Que existieron otros seres similares al nuestro, por supuesto, que habitaron en un determinado momento del tiempo, el tiempo histórico, pero que luego desaparecieron porque no se lograron adaptar a los cambios que se estaban dando en el mundo en ese tiempo. El ser humano sí, todavía lo ha ido logrando. Pero recuerda pues que el ser humano es todavía reciente, no tiene pues 180.000 años. En cambio, el Erectus, el Neanderthalensis vivieron millones. Nuestra especie todavía sigue siendo joven, ¿no? Esperemos que todavía pues siga prevaleciendo y se siga adaptando a los cambios. Si es que antes pues no nos llegamos a extinguir, ¿no? Me dicen por ahí, profesor, los Homo sapiens fueron los que ya se asentaban en aldeas. Así es correcto. Los Homo sapiens ya tenían aldeas, primeras, pero eso va a ser durante el famoso periodo mesolítico y posteriormente neolítico, ¿no? En el paleolítico todavía, pues, nuestros antepasados también vivían como sus antecesores, ¿no? En las cavernas, en la intemperie. Poco a poco ya en el Paleolítico superior e inicios del Mesolítico, nuestros antepasados van a empezar a vivir pues, en aldeas más organizadas, que posteriormente se llamarán pues, ciudadelas, pequeños poblados, donde claramente pues, va a tener una mejora sustancial en comparación pues, a los otros seres que vivían pues, en los árboles, en las cavernas o en la intemperie. Muy bien. Entonces, importante siempre tener en cuenta cómo ha ido este proceso de evolución, ¿no? Desde el Homo habilis hasta el Homo sapiens. Ellos cuatro son los géneros Homo. No te vayas a olvidar siempre, ¿sí? No te vayas a olvidar. Muy bien. Aquí vamos a encontrar pues algunos cráneos de los homínidos, ¿no? El Homo habilis, el Homo neanderthalensis, el Erectus, el Homo sapiens. Miren las diferencias que hay, ¿no? En el caso del Homo neandertal y el Homo sapiens, miren, te das cuenta, casi no hay muchas diferencias. Era un ser muy similar al nuestro. Si todavía llegasen a vivir, de repente nos entenderíamos muy bien. Ahora, estas dos especies se llegaron a encontrar, ¿eh? Por si acaso, pero obviamente una superó la otra por su mayor desarrollo cultural. Entonces ahí estamos viendo pues lo que los cráneos de las especies homínidos más importantes como el Homo sapiens, pues es la única especie que existe hasta el día de hoy, ¿no? Los demás pues se llegaron a extinguir.
Profesor, ¿y cuáles son los cambios en el ser humano que han sido importantes? Bueno, los cambios cuantitativos, hablamos pues del bipedismo, del pulgar oponible, la reducción del abdomen, el aumento craneal. Ahora, el bipedismo se dio básicamente porque al empezar pues a desplazarnos sobre nuestros antepasados sobre sus pies, empezaron pues a tener manos libres y eso le permitió pues fabricar objetos, ¿no? Y esa necesidad de poder realizar esos cambios hizo pues que las manos empezaran a tener ciertas formas para poder coger las cosas. Entre ese proceso de cambios que se han ido dando es pues el origen del pulgar oponible, ¿no? Que es este de aquí. Gracias a ello, pues nosotros podemos organizar y poder coger cualquier cosa gracias al uso de nuestro pulgar oponible junto con los demás dedos que tenemos, ¿no? Miren, observen acá, ¿no? Nosotros somos los únicos seres que podemos hacer esto, por ejemplo. Observa. Muy bien. Algo que otros animales no. Ahora, el aumento craneal se debe también, pues, sin duda, a esa misma creatividad que el hombre ha realizado junto con sus pares y por la alimentación misma que ha ido desarrollándose gracias a la comida cocida. Entonces, aumentó, pues, la masa cerebral. Y los cambios cualitativos, pues, tienen que ver con el pensamiento, con la forma de entender la realidad gracias a la interacción con las demás personas. Eso provocó, pues, el nacimiento de un lenguaje articulado para poder entenderse. Y eso permitió pues tener una conciencia y sentimientos mucho más complejos que los anteriores seres que hemos en estos momentos estudiado. Somos seres obviamente altamente desarrollados en todos los aspectos, inclusive pues en el tema de los procesos afectivos y cognitivos, que es lo que mayormente está en nuestro cerebro. Muy bien. Vamos ahora, chicos, a hablar sobre la comunidad primitiva en el mundo, o también conocida como la prehistoria. Pero antes de empezar ahora a hablar de ello, ¿alguna pregunta, alguna duda de repente que quieren hacer hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? Ya. Entonces, no te voy a olvidar. Ok, Sumi, muy bien, perfecto. Muy bien, todo perfecto, claro. todo claro, profesor. Ok, Cassandra, muy bien. Gracias. Entonces, no olvidamos que antropogénesis es, sin duda, pues, es la explicación científica, ¿correcto? Que nos explica, pues, el origen o evolución del ser humano, ¿no? Ahora, ¿y qué es la evolución, profesor? La evolución, pues, obviamente, consiste, pues, en un proceso de cambios, ¿no? De forma gradual, como te mencioné, que se da, pues, tanto en el ámbito de la naturaleza, de la sociedad y también del propio pensamiento, ¿de acuerdo? Y bueno, uno de los factores que permiten justamente el origen del ser humano se da, pues, al proceso de hominización. Profesor, ¿y qué es el proceso de hominización? Bueno, es el conjunto de cambios, ¿no? Que tanto biológicos como psicológicos que se dan a través de millones de años de evolución que condujo a la transformación, pues, de los primates hasta dar origen al ser humano, ¿de acuerdo? Eso también es fundamental, ¿no? ¿Y cuáles son esos factores? La marcha bípeda, luego la postura, ¿no? ¿Qué es la marcha bípeda? Es decir, caminar erguido. Está pues el tema de aumentar la capacidad craneana, pero eso se dio gracias al papel del trabajo, el trabajo colectivo. Y ese trabajo colectivo a la vez que permitió pues sin duda una interacción entre los demás seres. Y esa interacción obligó pues a que tuviéramos que tener una forma de entendimiento, ¿no? Nace el lenguaje, ¿no? El lenguaje articulado. Pero ese lenguaje articulado también va de la mano que de un pensamiento que tenemos todos nosotros frente a nuestro entorno, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los 4 factores. Y ahí la razón por la cual nosotros sí hemos evolucionado y los primates, los demás primates que están obviamente en su mayoría pues en el zoológico, por ejemplo, no han podido lograrlo. Muy bien. Entonces, eso es lo que justamente quería yo mencionarles con respecto pues a
a la evolución misma, ¿no? De la evolución, en este caso de Darwin y entre otros. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Sí, todo claro, profesor. Todo Claro, claro. profesora. Ya, muy bien. Ahora, algo que también no debes olvidarte, ¿no? No debes olvidarte, es con respecto pues a la postura de Darwin, ¿no? Darwin planteó que la naturaleza elige las especies más aptas en su lucha por la supervivencia. ¿A qué llamamos ello? Selección natural. Acuérdate, ¿eh? Selección natural. Y desarrolló pues importantes principios, ¿no? Para tratar de explicar esa adaptación de las especies y su variabilidad, ¿no? Y recuerden que con respecto a la evolución del hombre, él propone que el hombre y el mono descienden de un antecesor común. ¿Cómo se llama su libro, su obra? Hace poco lo mencioné. A ver quién se acuerda. El origen de las especies. Muy bien, perfecto, ¿no? El origen de las especies, perfecto, ¿no? El origen de las especies. eh, no recuerdo exactamente qué año fue publicado, pero que fue muy importante para poder entender un poco la evolución. También es importante mencionar pues a Gregor Mendel, ¿no? Él estudió pues las leyes que rigen la herencia genética, ¿no? De todos los seres vivos, pero bueno. Ahora, otro dato importante es la de Engels. ¿Qué decía Engels? Recuerden que Engels mencionaba pues que el principal factor para la evolución del hombre era el trabajo colectivo, ¿no? ¿Y cómo se dio esto, profesor? Bueno, la bipedación le permitió, ¿qué cosa? Pues fabricar sus herramientas porque tenían las manos libres, ¿no? Y empezó pues a fabricar estas herramientas de manera consciente y de hecho pues transformó su medio, ¿no? A través del trabajo. Y en verdad es cierto, ¿no? El ser humano a través del trabajo, la actividad que hace hoy en día, transforma la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, eso por ejemplo es muy importante siempre mencionarlo. Muy bien. Ese con respecto pues a los a estos seres que han habitado nuestro planeta hace millones de años. Muy bien. Vamos a hablar entonces acerca de la comunidad primitiva, ¿ya jóvenes? Bien, vamos a cambiar acá. No sé si por acá se puede ver, a ver. Muy bien, aquí. Ya está. A ver, ¿qué imagen ven ahí, muchachos? A ver, cuéntenme. ¿Qué animal creen que esté ahí? No me digan un elefante, ¿no? Un elefante no creo que sea tan peludo, ¿no? A ver, ¿qué animal es ese que ven ahí? A ver. Un mamut. Un mamut, ¿no? Claro, un mamut. Un mamut, ¿no? Perfecto. Perfecto. Miren, la comunidad primitiva o prehistoria, chicos, es una etapa en la cual pues consiste en un sistema económico y social basada pues en el trabajo colectivo, ¿no? Porque ahí te das cuenta, son cazadores y están en grupos, ¿sí o no? No están cazando de manera individual. ¿Y qué armas utilizaban, chicos? ¿Qué armas son hechas de qué eran? ¿De madera o de piedra? Lo que veo son lanzas, estaban hechas de piedra y también utilizaban antorchas. Correcto, ¿no? Para espantar pues a estas grandes bestias, ¿no? Como el mamut, ¿no? Entonces ellos utilizaban armas, herramientas líticas, ¿no? O herramientas hechas de piedra. Y sus relaciones sociales eran comunitarias porque dependían una de la otra. ¿Por qué? Porque su enemigo común no era otro ser humano, era la naturaleza, ¿no? Y durante esta etapa de la comunidad primitiva, chicos, aquí pues empezó a desarrollar las llamadas fuerzas productivas, o en este caso las fuerzas productivas no creaban ningún tipo de excedente, ¿no? Solamente cubrían sus necesidades del momento, ¿no? Las más urgentes. Profesor, ¿qué son fuerzas productivas? La fuerza productiva es un término en la cual se basa en la que yo utilizo pues mi pensamiento, mi fuerza, mi capacidad para transformar la naturaleza. Aquí no había eso. El ser humano no lo transformaba. Mayormente dependía más bien todavía de la naturaleza. Por lo tanto, pues en esta época el ser humano no acumulaba riquezas. Y como eran relaciones comunitarias, porque todos participaban en la faena, en la casa,
No había división de clases, todos participaban. ¿De acuerdo? Había obviamente un trabajo selectivo, ¿no? Un trabajo natural del ser humano, ¿no? Es decir, el hombre mayormente pues iba a cazar, ¿no? Y la mujer pues se quedaba, ¿no? A recolectar, o cuidar a los hijos, pero quien iba mayormente era el hombre o el grupo de seres, ¿no? de cazadores para poder atrapar estas presas. La historia tradicional llama a la comunidad primitiva prehistoria, ¿no? Que es la etapa pues, más larga de nuestras vidas como sociedad, ¿no? Y abarca pues de la aparición de los primeros seres humanos hace millones de años. Hablamos pues de los géneros Homo, desde el Homo habilis que empezó a estar aquí en África hace 1,5 millones de años, hasta la invención de la escritura, ¿no? Allá por los 4.000 años antes de nuestra era aproximadamente. Un dato así bien chiquito que de repente también te va a interesar y pueden preguntarnos, ¿no? Como cultura general, ¿quién es el padre de la prehistoria? Ah, bueno, un francés, ¿no? Boucher de Petres, allá por el siglo XIX, ¿no? Él es conocido como el padre de la prehistoria, ¿no? ¿Por qué? Porque fue el primero en estudiar pues las herramientas del ser humano prehistórico, a la cual pues él lo llamó el hombre antediluviano, ¿no? Y como la prehistoria, chicos, es tan extensa, se ha tenido que dividirla, ¿no? En este caso, la prehistoria se ha tenido que dividir pues, en dos grandes edades, ¿no? La edad de piedra y la edad de los metales, que es justamente lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver aquí. A ver. Ahí está, ¿no? Miren, estos son los periodos del periodo de la comunidad primitiva, ¿no? Dentro de la edad de piedra tenemos pues otras fases, ¿no? El paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Pregunta, chicos, ¿qué entendemos por lítico? Todo dice lítico. ¿Qué era lítico? ¿Era lítico? La piedra, ¿no? ¿Piedra? Piedra, muy bien, Liz, excelente, ¿no? ¿Y paleo? ¿Qué será paleo? Paleo, antiguo, ¿sí o no? Meso, ¿qué te suena meso? Medio, ¿no? Y neolítico, ¿qué suena neo? Nuevo. Nuevo, muy bien, excelente. Nuevo, Angeli, muy bien, nuevo, Liz, perfecto, ¿no? Y bueno, según los datos que nos dan los científicos, dice que el paleolítico pues duró entre hace 1.5 millones de años o 2 millones, como dice en la diapositiva, hasta unos 10.000 años antes de nuestra era. El mesolítico duró entre los 10.000 y 8.000 años antes de nuestra era, y el neolítico empieza pues entre los 8.000 y los 4.000 años antes de nuestra era. De estas tres fases, ¿cuál es la más extensa, chicos? ¿El paleolítico, el mesolítico o el neolítico? El paleolítico, profesor. El paleolítico, ¿no? Y por lo tanto, pues el paleolítico también se va a subdividir en otras tres categorías: paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior, que vamos obviamente a continuación mencionarlo. A ver, vamos a ver acá. Ahí está, ¿no? Para empezar, muchachos, hablemos del Pleistoceno, ¿no? Es una etapa, pues, de las grandes glaciaciones, en el cual, pues, gran parte de la Tierra está cubierta de hielo, sobre todo en el norte y en el sur, miren. Y claro está, pues, las temperaturas eran muy, pero muy bajas. Y gran parte de lo que es el Paleolítico pasó por estos procesos de glaciaciones. Claro, no debes pensar porque toda la vida estuvo glaciaciones. Habían épocas donde las glaciaciones, por el aumento de las temperaturas, se retiraban. Se dice que hemos pasado por 4 grandes glaciaciones. La última es la más famosa de todas, que llegó a terminar hace unos 10.000 años, a la cual pues llamamos Wisconsin. ¿De acuerdo? Es un dato también importante mencionarlo, ¿no? Pero miren, recuerda que la edad de piedra, que da pues 2 millones a unos 10.000 años, coincide, acuérdate, el paleolítico coincide con el periodo geológico llamado Pleistoceno o de las glaciaciones. Aquí el ser humano, el Homo sapiens, era cazador-recolector. Si vivía en las orillas de un río o del mar, era pescador. ¿Por qué se dice que ellos eran
se basaba en una economía depredatoria, chicos. ¿Qué entiendes tú por una economía depredatoria? A ver, ¿quién por ahí dice que era una economía depredatoria? Porque, profesor, creo que porque competían con los animales salvajes como eran los tigres, los leones, para conseguir su propio alimento. Muy bien, Jessica. Y aparte de eso, ¿por qué depredatoria? Porque no transformaban nada, simplemente vivían de la naturaleza, ¿no? Por eso también se le conoce también como economía parasitaria, ¿no? ¿Un parásito qué es? Es un ser que vive de otro ser, ¿sí o no? Claro, muy bien, excelente tu respuesta, Jessica. ¿Y por qué se dice que era nómada? ¿Qué es un nómada? ¿Un lugar que se queda en un solo lugar o se traslada de un lugar a otro? Que se traslada de un lugar a otro. Claro, Pero no justamente porque... tiene un lugar fijo de residencia. Correcto, Liz, muy bien. Claro, como no podía transformar nada, aprovechaba ese recurso y luego se iba a otro lugar y así sucesivamente, ¿no? Correcto. Ahora, socialmente, ¿cómo se organizaban, profesor? Bueno, andaban en grupos para poder cazar, como la imagen que ves anteriormente. Y en este caso, pues, a este grupo se les conocía como bandas o también como hordas. Ahora, no está muy claro de cuántas personas se integraban esa banda u horda, ¿no? Algunos dicen 9, 15, 25, en fin, están en esos rangos, ¿no? Y esto pues se dio, repito, en diferentes partes del mundo. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿no? Vamos entonces a hablar sobre el Paleolítico inferior, en unas características que nos pueden preguntar en el examen. A ver, ahí está. A ver, este es el Paleolítico que te mencioné en general. Miren sus principales aspectos en lo económico, social. Por ejemplo, era depredatoria y de subsistencia, como me mencionó Jessica, ¿no? Peleaban con otras bestias inclusive. E incluso también por los alimentos se podían pelear entre ellos mismos, tal vez, ¿no? Recuerden que la empatía no es algo que nos haya caracterizado a nosotros los seres humanos, ¿no? Y en algunos casos pues recolectaban frutas, eran carroñeros, que un carroñero que obviamente comía pues en este caso de aquellas presas que habían dejado sobrado otras bestias, ¿no? Y se sabe que en algunos casos también practicaban el canibalismo, ¿no? Claro. En cuanto a la sociedad del Paleolítico, como te mencioné, se basaba en hordas o en bandas, ¿no? Mayormente pues el parentesco que tenían entre ellos, que eran grupos reducidos, era matrilineal, eran errantes, ¿no? Es decir, nómadas, y había una poca población. Ahora, poca población no es porque utilizan métodos anticonceptivos, por ahí, por si acaso no es por ahí, sino porque obviamente la vida era muy dura, chicos. La sobrevivencia, se sabe pues que un ser promedio vivía actualmente entre 35 y 45 años, no más, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente era un entorno muy complicado, las enfermedades eran frecuentes, en fin. Entonces, eso es importante, ¿no? Profesor, me interesa esa parte donde dice matrilineal, o sea, que todos están emparentados ¿con quién? Con la madre. Porque ahí las relaciones eran libres, ¿no? No había matrimonios, ¿no? Las relaciones pues eran siempre, en este caso, indiferenciadas, ¿no? Pero ¿a quién reconocían más? A la madre, nada más, ¿no? Por eso decía matrilineal. Por eso que con el tiempo la madre va a tener un papel fundamental en la sociedad de esa época, donde se forma pues el matriarcado, ¿no? Principalmente lo vamos a ver eso en el Mesolítico, pero más adelante lo vamos a ver eso. Ahora, con su forma de pensar en su entorno, bajo un punto de vista ideológico, bueno, ellos realizaban pues el culto al fuego. ¿Y por qué el fuego? Porque el fuego obviamente qué cosa siempre le proporcionó protección, ¿no? Cocinar sus alimentos, por eso apreciaban bastante el fuego. Pero también apreciaban algunos elementos de la naturaleza, ¿no? Por eso que se empezó ahí desarrollando acá el totemismo o también el animismo. Pero también empezó a darse el culto a la mujer, muchachos. ¿Y por qué a la mujer? Ellos relacionaban a la mujer con la tierra, con la fertilidad. ¿Por qué? ¿Por qué la relación entre la mujer y la fertilidad, chicos? ¿Qué es lo que la mujer realmente puede y el hombre no? Porque a través de las mujeres ellos podían, como se puede decir, algo de una reproducción. Claro, muy bien, sí ganó la procreación, ¿no? Por supuesto. Por eso que empezaron a haber figuras femeninas
y las tuvieron como si fueran pues unas deidades. Por eso muchos arqueólogos consideran pues que las primeras deidades o las primeras diosas fueron femeninas, no masculinas. Y ahí donde el ser humano, en especial el Homo sapiens, desarrolla pues el arte parietal, más conocido como el arte rupestre, ¿no? El arte en las cuevas. Y también el arte mobiliar, que era el arte, pues, en ese caso del tallado, principalmente de figuras femeninas. ¿Y por qué pintaban las cuevas, profesor? Para no estresarse, ¿no? En realidad, pues, hay muchas hipótesis por las cuales ellos pintaban las cuevas. Una de ellas tiene que ver, pues, como una forma de un ritual para que la casa le sea propicia. La otra es como una transmisión de conocimiento de cómo debe ir la cacería para las futuras generaciones. En fin, hay varias versiones, varias teorías o hipótesis en este caso. Pero la más aceptable es la primera que te mencioné, ¿no? Sobre que la cacería les fuese propicia a través de ese tipo de ritual. ¿Y por qué sustenta esa postura, profesor? Porque se han encontrado en muchas de estas cuevas restos de plantas alucinógenas, es decir, ellos incluso hacían toda una preparación dentro de ese ritual utilizando plantas que hacían o causaban algún tipo de alucinación en esas personas. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, empecemos con el Paleolítico inferior, muchachos. De hecho, aquí, ¿quién destaca? El Homo habilis. ¿Qué encuentras? ¿Qué está haciendo el Homo habilis, chicos? ¿Qué encuentras aquí con sus manos? ¿Qué está haciendo el Homo habilis? Está Haciendo herramienta. una herramienta, ¿no? Hecha de piedra, ¿sí o no? Claro, ¿no? Sus restos se han encontrado pues en algunas zonas del sur de África, ¿no? Como Kenia, Tanzania. Ahí se han encontrado pues las primeras evidencias de que el Homo habilis utilizó herramientas líticas, ¿no? ¿No? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Mayormente al Homo habilis se le conoce esta forma de utilizar la piedra. Lo llaman pues esto la pebble culture, ¿no? Es decir, primeras herramientas líticas, ¿no? Y aquí también pues vamos a hablar sobre el Homo erectus, que fue en este caso el primero en usar o en utilizar el fuego, ¿no? Ahí está, el paleolítico inferior, ¿ya? El paleolítico inferior. Vean ahí, por favor, las herramientas que utilizaban. Entonces, ellos eran personas capaces de poder golpear las piedras unas a otras para dar una forma, ¿no? Obviamente una forma filuda y poder obviamente utilizarla para su propio beneficio, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Nuestro amigo Homo sapiens, o en este caso el Homo habilis, ¿no? Aquí ahora continuamos esta vez con el Homo erectus, ¿no? La postura erguida, característica del erectus. Sus restos mayormente se han encontrado en otros sitios fuera de África, ¿no? En Java y China. Justamente al Homo erectus, que ha sido ahí pues encontrado, ¿no? Como te mencioné, no sé si te acordarás cuando te mencioné el Homo erectus, cuando sus restos que se encontró en China se le llamó pues Sinanthropus, y aquel pues se fue a encontrar en la isla de Java, se le llamó Pithecanthropus, ¿no? Para que más o menos no te vayas a olvidar, ¿no? En fin. ¿Y cuál es lo más destacado, aparte, profesor, de que el Homo erectus viajó fuera de África? Bueno, el hecho pues de usar, en este caso, el fuego para alimentarse. Muy bien, entonces, y mira, sus herramientas son mucho más elaboradas o mejor elaboradas que el Homo habilis. Son puntas bifaciales, ¿no? Dos lados, ahí, ¿no? Que obviamente eran más letales que las de su antecesor. Muy bien. Bueno, el Erectus pues no logró sobrevivir y empezamos a hablar sobre el Paleolítico Medio, ¿no? En este caso estamos hablando de quién, estamos hablando pues del Homo neanderthalensis, ¿no? Eh, Recuerden que él desarrolla el lenguaje articulado y las ideas mágico-religiosas, es decir, el primero en enterrar a sus muertos. Y te fijarás pues que sus herramientas líticas son incluso mejores que las del Homo erectus, por ejemplo. E incluso su herramienta lítica se le conoció como
mustariense, ¿no? Como una forma de diferenciarla del estilo de herramientas que utilizaban frente a sus antecesores. Y ahí vas a poder ver, ¿no? Cómo es que este ser ha podido adaptarse muy bien a su entorno e incluso, como te mencioné, manejaba pues un lenguaje articulado. Se comunicaban entre ellos, cazaban en grupos, obviamente. Muy bien. Estamos hablando pues que tiene una antigüedad entre 200 y 300.000 años aproximadamente. Ahora, este Homo sapiens, este Homo neanderthalensis se ha encontrado en diferentes partes, ¿no? En África, Asia, pero el más importante, el que ha sido mayormente estudiado, es la que se encontró en Europa, en especial en Alemania, en el Valle de Neander, de ahí justamente el término neanderthalensis. Antes se pensaba, si bien es cierto, se sabía de que ambos convivieron, se pensaba pues que no había entre ellos algún tipo de relación, ¿no? De fusión genética o biológica. Pero hace poco encontraron restos de un ser híbrido, es decir, que tenía aspecto neandertalensis y también aspecto Homo sapiens, ¿no? O sea, eso demuestra que sí hubo algún tipo de relación íntima entre ambas especies, ¿no? Pero que el Homo sapiens al final pues logró su extinción debido a que controló y conquistó muchos territorios que ya pertenecían al Homo neanderthalensis y lamentablemente no se pudo adaptar a esa situación, ¿no? No había forma de poder superar al Homo sapiens, ¿no? Mientras que el Homo neanderthalensis utilizaba una lanza y se acercaba a la bestia para cazar, el Homo sapiens desde muy lejos, utilizando arco y flecha, tenía ya la presa lista, ¿no? Entonces, al arrebatarle los recursos, provocó pues obviamente su extinción al Homo sapiens, o perdón, al Homo neanderthalensis. Muy bien, vamos a continuar acá. Ahí va. Y bueno, en el palico superior tenemos pues nada más y nada menos que al Homo sapiens, ¿no? El más famoso fue encontrado pues en unas cuevas de Francia, en Cro-Magnon, de ahí viene el término hombre de Cro-Magnon, pero es el Homo sapiens, ¿no? Que también se desarrolló en África y que pobló todos los continentes. El último continente en poblar, recuerden, fue América, ¿no? Y ellos desarrollan lo que es el arte rupestre, ¿no? El arte mobiliar, el arco y la flecha, y observen sus herramientas más perfectas, más letales que las del neanderthalensis. Ya es una persona que con él terminó el proceso de bipedación y tienen ahí pues un desarrollo cerebral más complejo que las de los otros seres que hemos estudiado. Muy bien. Y ahí pues ahí se nota pues debido a su complejidad todo lo que tiene que ver pues con lo que es el uso del pensamiento, la razón, ¿no? Es un ser pensante, ¿no? De ahí viene pues el sapiens, ¿no? Sapiens significa pues ser pensante. Muy bien. O ser sabio, ¿no? Un ser que conoce bastante. Muy bien, vamos a continuar acá. Ya. ¿Para qué el arte rupestre, profesor? Como justamente te mencioné, principalmente pues eran escenas de cacería como una forma de augurio, que les haga muy bien dicha actividad. Ahí eran pinturas con escenas de mujeres, ahí también se dio mucho lo que es el culto a la fertilidad. Estas pinturas también se utilizan como escenas de un totemismo, es decir, representaban pues, o verán en cierto momento también a algunos animales, y muchos de ellos utilizaban lo que era pintura pues con escenas abstractas, ¿no? Por ahí me preguntan, a ver un ratito, ahí sí dibujaban lo que hacían, claro, sí, ahí dibujaban todo lo que hacían, ¿no? Actualmente algo parecido hacemos nosotros cuando colgamos algo en nuestro muro, ¿no? Todo lo que hacemos, ahí lo colgamos en el Face, ¿no? Algo similar, solamente que de ellos era de suma importancia, no era de vida o muerte. En nuestro caso no, pero ahí sí todo lo tenían que plasmar ahí, ¿no? Pero era obviamente con otra finalidad, claro está, ¿no?
Ahí de hecho eran pinturas con escenas de cacería, ¿no? Recuerden que la caza era muy importante y no siempre era una caza segura, ¿no? Había riesgo también. Y la importancia de que la cacería pues le sea adecuada, fundamental. Era algo de lucha, de vida o muerte, sin lugar a duda. Muy bien. Aquí están pues las imágenes que te mencioné, ¿no? Mayormente pues vemos cómo nuestros antepasados veneraban bastante la figura de la mujer, ¿no? Ahí, si te das cuenta, lo que más llama la atención son las caderas, ¿no? Las caderas anchas, porque ellos suponían que entre mayor cadera, más fertilidad, ¿no? Y se han encontrado esto en diferentes lugares, ¿no? En Francia está pues la llamada Venus de Lesbos, en República Checa, Venus de Dolny, y la más famosa en Austria, llamada pues, la Venus de Willendorf, ¿no? ¿Y cuál es el significado? El culto de la fertilidad de la mujer, ¿no? A través de estos rituales, con estas estatuillas que representaban pues, figuras femeninas, deidades, diosas, ¿no? Las primeras civilizaciones tuvieron diosas femeninas, ¿no? Luego ya también cambian cuando el patriarcado se consolida y estas diosas femeninas fueron reemplazadas por dioses masculinos. Ahí está, ¿no? Muy bien. Y del politeísmo pasamos pues al monoteísmo después, ¿no? Correcto. Muy bien. Ahí vamos a encontrar pues la importancia que tiene pues el arte mobiliar, ¿no? La figura femenina de las estatuillas. A ver, vamos a ver aquí. Ahora, algo cambió, muchachos. Hace 10.000 años el Pleistoceno llega a su fin y los glaciares se van retirando van retrocediendo tanto hacia el norte como el sur. Y eso permitió pues que ahora tengamos un campo mucho más libre. Y el ser humano, por cambio, por adaptación, porque no tiene otra alternativa, decide empezar a ir experimentando. En este caso, algunos mencionan que fue la mujer la que empieza a experimentar cómo es que aquellas semillas que quedan en la tierra empiezan a botar plantitas. Y el Mesolítico más o menos duró entre los 10.000 y 8.000 años. Justamente hace 10.000 años donde el Pleistoceno llega a su fin y aparece un nuevo tipo de clima de altas temperaturas a la cual llamamos Holoceno, que es el actual clima que ahorita estamos presentes. Entonces, el Mesolítico, repito, coincide pues con el tránsito entre el Pleistoceno y el Holoceno, ¿no? Si te pregunta en examen de admisión en qué periodo, qué parte aparece el Holoceno, tú rápidamente vas a decir el Mesolítico. Aquí el ser humano pues ya no era pues totalmente nómada, ¿no? Se convirtió en seminómada o transhumante porque empezó pues, repito, a utilizar o a perfeccionar este tipo de forma de cultivar las primeras plantas, a la cual pues se le conoce a esto como horticultura. Entonces, el primer horticultor la vamos a encontrar acá en ese periodo, el Mesolítico. Y ahora ellos ya no se organizan en bandas, se organizan en clanes, forma de una organización cerrada totalmente, pero más compleja, más avanzada a las otras organizaciones que se habían dado, como el caso de las bandas o en hordas. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, empieza pues a domesticar a los primeros plantas y animales, ¿no? Es decir, acá todavía no nace la agricultura ni la ganadería, porque están empezando primero a criar animales de manera selectiva y empezó pues a cultivar las primeras plantas, ¿no? ¿De acuerdo? En cuanto a lo social, como te mencioné, se vivían en clanes, eran seminómadas. Aquí pues empezaron ya a utilizar chozas, aldeas, para poder obviamente mantenerse un tiempo, para luego continuar con su viaje, ¿no? Y empieza a tomar importancia el matriarcado, muchachos, que era pues el parentesco por la vía materna. Profe, ¿por qué el matriarcado es importante en esa sociedad del Mesolítico? Porque al ver pues que la sociedad empieza pues a tener una mejor organización, era fundamental que la sociedad tenga como columna vertebral una forma de sostén, de, de, de tener conciencia en realidad pues cuál era el papel que debía cumplir cada uno. Y en este caso la madre cumplía un papel fundamental. Como te mencioné,
Las relaciones en esa época eran totalmente libres, ¿no? Cada individuo se relacionaba de cierta manera con una persona. Una mujer, por ejemplo, podría estar pues con diversas personas sin un tipo de restricciones. Y a veces pues esa permitía pues que tuvieran pues hijos. Y bueno, esos hijos obviamente solamente reconocían a quién, a la mamá, a la abuela, a la tía, porque obviamente estaban con ellos principalmente. Lo curioso es que el patriarcado, o en este caso el matrimonio, aparece con el patriarcado, pero ya esa es otra historia que ya voy a mencionar más adelante. Pero el matriarcado tuvo ahí mucha importancia, ¿no? Porque el hijo siempre reconocía a la madre, porque estaba ahí presente. Y había un respeto, ¿no? Hacia, hacia las mujeres en ese tiempo. Ahora, en cuanto a la forma de entender la realidad, ¿no? ¿Cuál era la cosmovisión de ellos? Culto a la tierra. Si te das cuenta, ya dejaron el culto al fuego. Ahora quien le proporciona alimentos es la tierra, por lo tanto, culto a la tierra. La mujer, pues, cobra un mayor prestigio por el matriarcado que te mencioné. Y el tótem, ahora su deidad protectora, pues es la tierra y también el ganado, o en este caso la crianza de animales que les va a permitir una alimentación. Y lo interesante es que también empiezan a haber otras formas de trabajo, ya no solamente el tema de la horticultura, ganadería, sino también poco a poco va a empezar a haber otra forma de trabajo que se va a diversificar cada vez más. Y eso lo vamos a ver justamente en el neolítico. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora el neolítico. ¿No? Un ratito. Ahí está, ¿no? En neolítico, pues, entre 8.000 y 4.000 años. Hay, por ejemplo, coincide pues con ya el periodo del Holoceno totalmente, donde hay un calentamiento de la temperatura. El hombre ya practica la agricultura y la ganadería, ya pasa de ser una economía semiproductiva o depredatoria del Paleolítico a ser una economía productiva. Ahora es completamente sedentario, es decir, se aloja en un solo lugar. Y socialmente, pues ahora se organiza pues en tribus, ¿no? Grupos un poquito más abiertos, pero igual con ciertos vínculos entre cada una de ellas, ¿no? Y bueno, gracias pues al excedente productivo, a la mejor calidad de vida de la gente, la población aumenta. Vemos aquí pues que la propiedad privada se va a convertir en algo importante para ellos y al nacer la propiedad privada pues empieza las primeras divisiones de clases. Pero, ¿por cómo se da este tema de la propiedad privada? Bueno, un sector de la población se apodera pues de las herramientas de la producción y somete a las demás. Como ellos tienen un mayor conocimiento del ciclo agrícola, pues los controla a la mayoría de la gente. Y es por eso que empiezan pues las primeras distinciones dentro de la sociedad. Del trueque, que era el intercambio de productos, empieza pues a nacer un tipo de moneda que va a representar como un símbolo monetario, un símbolo que va a permitir el intercambio comercial con mayor fluidez. La textilería, la cerámica también aparece en esta etapa. El patriarcado empieza a tener cada vez mayor importancia. Es el varón que va a tener mayor preponderancia en la familia. Van a imponerse pues normas sociales. Y bueno, el matrimonio, como te mencioné, va a ser algo impuesto por el patriarcado, ¿no? ¿Y por qué era importante, profesor, el matrimonio para el hombre? Era importante porque ahora como yo ya poseo cosas, riquezas, yo tengo que asegurarme que quien va a ser mi hijo o mi hija tenga pues lo que en este caso lo voy a dar como herencia o parte de esa facultad. Pero para asegurarme de que sea mi hijo y mi hija tengo que tener pues una sola mujer, una sola esposa, ¿no? Que al final no tenga que compartir con nadie más. De esa manera yo me aseguro de que obviamente lo que le voy a dar a mis hijos o lo que voy a dar a mi descendencia sean ellos, ¿no? Realmente. Claro. En esa época pues, no había forma de mostrar pues la paternidad, muchachos, ¿sí o no? La única manera pues era, bueno, me queda solamente que casarme con una mujer, ¿no? Empieza pues las relaciones monógamas, ¿no?
los clanes desaparecen y, como te mencioné, empiezan a fortalecerse las tribus. Y se da pues el inicio de la división de clases sociales, clases dominantes, clases dominadas. Y aquí pues se da lo que se conoce como la gran revolución neolítica y urbana, es decir, de las aldeas pasan a formarse importantes sitios, o de ello asentamientos importantes, permanentes en ciertos lugares de Europa. La verdadera revolución urbana se da en la edad de los metales, donde ya empiezan a formarse las grandes ciudades, ¿no? Aquí son todavía poblaciones con determinada capacidad, ¿no? Por ahí dice, en esta empieza que era el trabajo en, perdón, no leí bien el comentario. Dice, en esta etapa empieza lo que era el trabajo en grupo. No, el trabajo en equipo ya se daba. Aquí lo que más bien vamos a ver es dos cosas, ¿no? Un trabajo ya más diversificado, ¿correcto? Porque aquí ya nacen otro tipo de trabajos, ya no solamente para la casa de reproducción, sino de agricultura, ganadería, entre otros. Incluso habían alfareros, porque nace acá la cerámica. El papel de la mujer más bien va siendo cada vez más relegado con la imposición del patriarcado, sobre todo cuando toman como ritual lo que es el matrimonio, que ya mencioné para qué era. En el mundo andino es donde van a ver otra forma de trabajo, con lo que tú mencionas, pero ya es en tiempos de los incas, ¿no? La minca, la mita, el aini, ¿no? Son otro tipo de trabajo, pero ya tocaremos más adelante cuando hablemos sobre el Tahuantinsuyo. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver aquí. Muy bien. Ahora, los principales centros originarios de la agricultura van a ser 5, ¿no? En el continente americano son 2, Mesoamérica, lo que es México, y los Andes centrales, lo que es el Perú principalmente. Luego tenemos pues en el cercano oriente, que es Egipto, Mesopotamia, China e India, ¿no? Y como mencioné, pues ya en esta época la agricultura y el centrismo ya estaban completamente desarrollados en esos 5 focos de grandes civilizaciones, a la cual pues llamamos el Holoceno, ¿no? Ese periodo de temperaturas más cálidas, ¿correcto? Esto es interesante, ¿no? Cómo el Perú pues se convirtió pues en uno de los ejes centrales de la sociedad, ¿no? O en este caso de las importantes culturas, ¿no? Que vamos a tener, ¿no? Entonces, eso que se conoce pues como la revolución neolítica, ¿no? Que cambió pues completamente el modo de vida de las personas, ¿no? Recuerden que la agricultura surgió en estos 5 lugares, ¿no? El creciente fértil, o también llamada la media luna fértil, que incluye, repito, Egipto y Mesopotamia, la India, China, Mesoamérica y los Andes centrales, ¿no? Recuerden, estos fueron los centros originarios y de ahí pues se expandió y se difundió por todo el mundo, ¿no? El Perú pues en ese momento fue sin duda un centro fundamental de las altas culturas, que solamente, repito, a nivel mundial habían 5 nada más, ¿no? Muy bien. Ahí está. Aquí, por ejemplo, una de las características del neolítico es el arte obviamente de las grandes piedras, por eso se dice megalítico, y aquí tenemos 3 tipos de forma de arte en el neolítico, ¿no? Los llamados cromlechs, que era un observatorio astronómico, se llama cromlechs porque tiene una forma de una mesa, si te das cuenta, ¿no? Tenemos pues al Menji, que es un culto solar, es un bloque de piedra, y por último tenemos a un dolmen, ¿no? Que en este caso es un recinto funerario, ¿no? Acá hay una equivocación, chicos. El Cromlech es un conjunto de dolmens, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? El más famoso es el Stonehenge, que está en Inglaterra. El dolmen sí es obviamente una forma de mesa, una tabla. Justamente dolmen es un término celta que significa pues mesa, ¿no? Dolmen, ¿no? Un recinto funerario. Entonces aquí tenemos que hay una alta complejidad con el tema pues mágico-religioso. El tema de la muerte, la vida más allá de la muerte, etcétera, ¿no? Ya eran temas importantes de nuestros antepasados en esa época, ¿no? Muy bien.
Y aquí está pues lo que te mencioné, la revolución urbana. Entre una de ellas es la que se encuentra actualmente en la región o en el país de Turquía, llamado Çatalhöyük. Ahí vemos pues sin duda algunos cambios fundamentales que se dieron gracias pues a los accidentes productivos, a la vida sedentaria, al trabajo especializado en diferentes áreas o actividades, como te mencioné, ¿no? Agricultura, ganadería, alfarería, entre otros. Al comercio, ¿no? Debido al excedente, pues habían productos que sobraban y era importante hacer los intercambios, primero a través del trueque y luego a través de una moneda. Y vemos también, pues, importantes transformaciones, sobre todo en la forma de vivir, ¿no? Gracias al desarrollo y conocimiento de la arquitectura, empiezan, pues, a ver casas, edificaciones muy bien ubicadas, organizadas, cada uno obviamente con una finalidad, ¿no? Entre las primeras ciudades, pues, aparte de Çatalhöyük, está la de Jericó, que está en Palestina, y la de Jarmo, en Irak, ¿no? Bien, jóvenes. Hasta aquí el tema de lo que es historia, antropogénesis y comunidad primitiva en el mundo. ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos? Ninguna, profesor. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces voy a desarrollar las preguntas que están en la separata que les han compartido en el grupo, ¿ya? Entonces voy a dejar acá, primero vamos a dejar acá de grabar un ratito. Un ratito.